Hola, muy buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en su programa Círculo Azul, en nuestro canal Ixomedical. El día de hoy nos acompaña un gran experto en la parte de gastroenterología, el doctor Naum Méndez. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas Gracias. gracias. También está con nosotros, pues ustedes ya lo conocen muy bien, a nuestro médico del programa, el doctor Francisco Higuera, y su servidora Laura Hernández. Muy buenos días, gracias. Bueno, pues empecemos, doctor. La gastroenterología, una especialidad, la verdad, sumamente importante. ¿Qué le dio por estudiar esta rama tan importante de la gastroenterología? Efectivamente, dentro de las especialidades médicas de la medicina está la gastroenterología. Desde que estaba precisamente en la educación media, en la preparatoria, tuve la oportunidad de convivir con algunos profesores que eran gastroenterólogos y también se dedicaban a problemas del hígado. Y desde ese momento me llamó la atención lo que ellos hacían y qué tipo de enfermedades estudiaban. Y pues al ver que estudiaban problemas que afectan de manera muy importante a la comunidad, a la sociedad. No son problemas ajenos o raros, sino que son muy comunes. Si nosotros analizáramos las 10 principales causas de muerte en nuestra población, diríamos que se encuentran no solamente como causa de mortalidad, sino como causa de morbilidad, es decir, de enfermedad, de sentir algún síntoma. Son muy importantes los problemas gastrointestinales. De ahí la importancia que me surgió y de decidir estudiar la especialidad. Pues sí, como dice usted, la verdad es que la población hoy por hoy también con toda nuestra alimentación, ¿verdad? Vamos a tocar el tema del Helicobacter pylori, que es un tema que la verdad es que muchas veces lo confundimos con toda esta parte de acidez, ¿no? Siempre tenemos problemas gástricos, tenemos una gastritis, tenemos un reflujo. Esto también nos lleva a pensar que es parte de esta problemática de la bacteria de Helicobacter. Sí, efectivamente, la mayoría de las veces, pues efectivamente tenemos que distinguir si nuestro paciente cursa, qué tipo de síntomas tiene. Y si cursa con una gastritis, síntomas de gastritis, que pues, mucha gente los podemos tener, síntomas de reflujo, o agregado a ello, tiene otros síntomas que sugirieran en algún momento que está presentando una infección por esta bacteria, que es muy común. Aquí con el doctor Higuera ya platicábamos que más del 50% de nuestra población es positiva para esta bacteria. Sin embargo, no todo mundo tiene que ser tratado. Muchas de las personas que tienen esta bacteria, pues se dice que no tienen síntomas, es decir, son asintomáticos y no necesariamente tenemos que tratarlos. Sin embargo, cuando se documenta que tienen síntomas sugestivos de que la bacteria está presente, hay que tratarlos porque pues, el Helicobacter es una bacteria que es muy agresiva, no solamente causa inflamación, causa gastritis, causa úlcera, está asociada con el desarrollo de un cáncer del estómago y también de un cáncer que es el linfoma, un tipo de linfoma que se llama MALT. Y por todo eso es bien importante que nosotros sepamos pues los síntomas que vamos a presentar, que van a presentar nuestros pacientes y diferenciar a quién vamos a mandarle una prueba para saber si cursa o no cursa con la infección. Ok, esta bacteria que bueno, es sumamente dañina para toda lo que es la flora intestinal, ¿cómo identificar de dónde vienen, si vienen de las frutas, de las verduras, de algunas carnes? No sé, ¿dónde está esa bacteria? Bueno, pues efectivamente hay varios microorganismos que sabemos por dónde está el origen de entrada, como en lo que fue la pandemia reciente, pues, que ingresa a través de las vías respiratorias, pero también a través del aparato digestivo. En el caso del Helicobacter particularmente, pues también ingresa por la
vía oral, es ahí donde inicia el aparato digestivo, y se puede adquirir pues de diferentes formas. Ya comentábamos la alta prevalencia que tienen en nuestro país. Y bueno, pues eso nos hace estar alerta a los médicos gastroenterólogos, y no solamente los gastroenterólogos, los médicos de primer contacto, los internistas que nos toca ver este tipo de problemas, pues que hay que pensar inmediatamente en que si nuestro paciente nos va a ver porque tiene síntomas sugestivos de que tiene problemas del aparato digestivo, hay que pensar en la bacteria. Hay que pensar en la bacteria y pues a veces no solamente el paciente que está acudiendo con nosotros es la persona infectada, porque ustedes saben que se puede también transmitir a nuestros familiares. Entonces, ver pues cuántos familiares pudieran incluso estar infectados con la bacteria, pero a veces les digo son asintomáticos, pero el que nos va a visitar hay que saber diagnosticarlo y darle un buen tratamiento. Licenciada, hay una pregunta de la señora Diana González. ¿Este microorganismo, doctor Nahum, está asociado con el reflujo? Bueno, efectivamente, parte de los síntomas que a veces presentamos son de reflujo. No necesariamente. El reflujo es un apartado independiente, es un diagnóstico independiente de lo que son los síntomas causados por la bacteria del Helicobacter. Lo clásico que podemos ver en nuestros pacientes, aunado a la acidez, es un malestar en la parte superior del abdomen, una sensación de llenura muy precoz, ¿sí? Con poco alimento a veces nos comenta la gente que se sienten satisfechos, y el malestar, un poquito de distensión abdominal en la parte superior del abdomen, y esto pues desde luego aunado al tiempo que ya llevan con las molestias y que han utilizado medicamentos y que antiácidos y que no mejoran, debemos de sospechar de que estas personas cursan con la infección. Pues yo creo que sí es muy importante, porque muchas veces caemos en el exceso de estar manejando antiácidos, ¿no? Entonces no sabemos, el problema es bien cierto que tenemos que acercarnos a los profesionales de la salud, porque también el que estemos tomando tantos productos antiácidos, pues también nos llega a dañar, ¿no, doctor? Es cierto, los medicamentos ya comentamos que pues alteran el microbioma, la microbiota que tenemos nosotros. Y eso, pues desafortunadamente también nos hace lábiles a las infecciones. Entonces, si nosotros estamos tomando cualquier medicamento y a veces incluso antibióticos, va a haber un cambio importante en nuestra microbiota. Aunado a ello, hay ciertos factores que nos predisponen más a la infección. Si nuestros pacientes fuman, si nuestros pacientes consumen alcohol con frecuencia, por la razón que sea, dolores que tienen musculares, articulares, están tomando analgésicos, antiinflamatorios, eso los predispone más aún a adquirir la infección por esta bacteria. Eso. ¿Tenemos que tener una dieta especial cuando está determinado que el paciente tiene esta bacteria? Bueno, efectivamente hay una dieta que pues, debe ser disminuida en irritantes como un principio básico. Hay dietas que se llaman una dieta antipéptica, con la necesidad de disminuir precisamente factores que estimulen la secreción de ácido a nivel del estómago y que promuevan más la agresión de la bacteria a nivel ya sea del antro gástrico, que es la parte final del estómago, o la parte media, que son las más afectadas por este microorganismo. Dice, hay otra pregunta Sí, doctora, adelante. del señor Joxan Gómez. La voy a tratar de componer un poco porque está... Doctor Nahum, posterior al COVID, ¿qué porcentaje aumentó como secuela en la flora intestinal? Me imagino que es si se afecta la flora intestinal por el COVID. Sí, claro. O el COVID Potencializó. potencializó la... Todos sabemos que el SARS-CoV-2
pues tiene para ingresar, decíamos que es la vía oral, vías respiratorias, pero que tiene particular afinidad por ciertos sitios del aparato digestivo, empezando por el intestino delgado. Y desde luego que al eliminarse a través de las heces fecales, pues va a afectar al microbioma o a la microbiota. Muchos de los pacientes recuerden que sobre todo en las primeras olas del SARS-CoV-2, del COVID, pues cursaban con diarrea. Y Sí. muchas veces, muchos de nuestros colegas nos fueron a visitar estos pacientes por presentar síntomas digestivos como parte de la infección del COVID-19. Posterior a su tratamiento, los tratamientos que inicialmente se utilizaron para esta infección, pues también vimos que jugaban un papel importante en la alteración del microbioma. No solamente la pura infección, sino aunado a ello, los medicamentos. De tal suerte que posterior a la recuperación del paciente, pues tenían algunas secuelas de la infección. Y parte de ellas se manifestaban con pues, síntomas generales, como es distensión abdominal, como es a veces evacuaciones diarreicas de manera transitoria, y que había que tratarlos precisamente como un efecto adverso, tanto de la bacteria como de los medicamentos que utilizamos para su tratamiento. Ok. Hablábamos que muchas veces tenemos en la familia pues este contagio. ¿Cómo identificamos que toda la familia tiene ese contagio si a lo mejor algún integrante es el que tiene mayor síntomas y los demás pues son asintomáticos, como lo comentaba, doctor? Bueno, pues siempre la familia, cuando hacemos un interrogatorio adecuado, completo, no solamente preguntamos acerca de pues, los hábitos que tienen nuestros pacientes, sino también pues, qué comorbilidades tienen o antecedentes la familia, sobre todo la familia de primera línea, ¿no? De primera línea, claro. Pues que los hijos, los papás, los abuelos, porque si tenemos una historia de enfermedad sinopéptica, de cáncer en el estómago, pues eso nos está orientando a que es un grupo, una familia con mucho riesgo de tener problemas de este tipo, problemas digestivos ocasionados también por esta bacteria que es el Helicobacter. Entonces, una sugerencia pues, es que siempre que vayamos al médico tenemos que decir toda la información de lo que está pasando en nuestra familia, nuestros antecedentes de la familia más cercana, los medicamentos que estamos tomando, qué nos ha pasado en años anteriores si hemos cursado con infecciones continuas de gastroenteritis, es decir, infecciones del aparato digestivo. Y eso para el médico pues, es muy importante porque va a tomar en cuenta toda esa información para hacer un buen diagnóstico y posteriormente dar un buen tratamiento. Ok. No ha llegado otra pregunta. ¿Sí? ¿Usted quiere preguntarle algo al doctor? Pues sí, como buena infección gastrointestinal, mi querido doctor Nahum, ¿las medidas generales de higiene son útiles o hay que tener en consideración ciertas áreas donde exista mayor incidencia del problema para estos cuidados higiénicos personales, el lavado de los alimentos, etcétera? Bueno, pues es una buena pregunta. Yo creo que en todas las infecciones del aparato digestivo, ya las medidas higiénico-dietéticas son bien importantes. Siempre estar alerta con el lavado bien de manos, no solamente al momento de comer. Ya ven que ahora en la pandemia nos lavamos las manos 20,000 veces. Sí, exacto. El gel, utilizarlo. Terminamos con las manos resecas. Exactamente. Bueno, si yo estoy cursando con una infección por el Helicobacter, pues es importante que también tenga las medidas adecuadas, pues de que si yo preparo los alimentos o soy el apoyo para la familia también para preparar los alimentos, tengo los cuidados de que se laven bien, de que se conserven en refrigeración, de que la manipulación por parte mía sea la más adecuada, es decir, que yo tengo que estarme lavando las manitas
que no tenga mis familiares un riesgo de adquirir la infección también, que son los principios básicos de higiene. De higiene. Que son también muy válidos en este caso, En esta ¿no? infección, efectivamente. Exacto. Los pacientes que tienen comorbilidades y llegan a tener esta bacteria, ¿se tratan muy diferentes? Bueno, es una buena pregunta. Vamos a decirle aquí al público pues, qué son comorbilidades. Exacto. Comorbilidades es que tengamos algún otro padecimiento aparte de lo que estamos presentando como síntomas digestivos. Hay personas que podemos tener pues, la presión elevada, podemos ser diabéticos, que es muy frecuente actualmente. Podemos cursar con otro tipo de enfermedades. Bueno, pues es importante, ya comentamos que si yo estoy recibiendo un tratamiento para un problema de articular, estoy en más riesgo porque los antiinflamatorios, los analgésicos me hacen más lábil. Okay. Ya comentábamos que desafortunadamente aquí en México la prevalencia de sobrepeso, de obesidad es muy alta. Y por lo tanto va a haber alteraciones, siempre en estas situaciones va a haber alteraciones en el microbioma. Por lo tanto, también me hace lábil para padecer una infección de este tipo. Y ya decíamos que los factores de riesgo, el hecho de que yo fume, el hecho de que tome alcohol, esos factores son determinantes para que la bacteria se instale en un momento dado en mi estómago. Hay una pregunta, licenciada, de la señora Verónica Ronda, que nos dice, buen día, antes que nada, y ya que usted habló de quitarse los grandes placeres como el alcohol y como el vino, dice ella, ¿qué alimentos debemos omitir para evitar la bacteria? Pues antes que nada, dice el dicho que todo con medida, nada con exceso. Nosotros podemos comer a veces pues, cosas ricas, pero si lo hacemos con medida, no pasa nada. Pero ¿qué sucede habitualmente? Que cuando nos gusta una cosa, pues comemos en más cantidad, la comemos con más frecuencia, y a veces pueden ser alimentos que no necesariamente tengan un poder desde el punto de vista de alimenticio, de benéfico para nuestra salud. Pueden ser alimentos que simplemente los vamos a utilizar rápidamente, que no van a dejar ningún aporte energético ni algún aporte desde el punto de vista nutricional. Entonces, aquí lo más recomendable es, decíamos, que llevar una dieta libre de irritantes que en un momento dado conlleve. ¿Cuáles son los alimentos, digamos, irritantes? El picante, pues ustedes saben que como mexicanos nos gusta mucho el picante. Hay alimentos muy ácidos y uno de ellos que también lo consumimos con mucha frecuencia pues es el jitomate. El jitomate que, pues, a pesar de lo caro, no lo podemos dejar de consumir. ¿Sí? Entonces, pues es otro alimento que si yo estoy cursando con un problema digestivo y sobre todo de acidez, debo de reconocer que lo debo de disminuir en cantidad. Y así como eso, hay otros, el pancito que es muy rico, pues también nos puede producir ahí acidez, reflujo, el café ya comentábamos, y pues otros alimentos que por el tiempo no podríamos explicar, toda la gama que tenemos, la dieta mexicana es muy rica, y dependiendo de dónde vayamos, pues se nos antoja de todo, ¿no? De todo, y de todo comemos. Yo creo que lo más importante es la cantidad y la calidad de los alimentos que consumamos. Hagamos un lado los irritantes y eso nos va a traer muy buenas consecuencias para mejorar nuestra salud. ¿Qué mensaje darle a las amas de casa que también, pues ya dijimos que tenemos que tener esa higiene al preparar los alimentos, pero cuando se tienen niños pequeñitos que siempre andan comiendo de todo, ¿no? Bueno, fíjense que es muy interesante el comentario porque sobre todo los niños, y el doctor Higuera no me va a dejar mentir, que efectivamente hay una teoría que cuando los niños entran en contacto con el medio ambiente, juegan en el jardín, juegan con las mascotas, la parte de la inmunidad es muy importante, adquieren mecanismos que una persona niños que no están en contacto con el medio ambiente,
con la naturaleza, desde ese punto de vista, pues no es lo mismo, van a tener quizás menos defensas, es una hipótesis que se ha venido manejando, yo considero que es importante. Y los cuidados dentro de la dieta, ya decíamos, creo que son los principios básicos de la higiene. Los niños, pues, que se les gusta jugar con el agua, ¿sí? Hay que lavarles bien las manitas, básicamente, a la hora de comer, después de que terminen de jugar. Enseñarles desde la niñez que esos principios los tienen que mantener por toda la vida. Claro. Doctor, y una pregunta más de la señora Verónica Ronda. Esta sí me parece muy interesante por el alto consumo. ¿Qué hay de las bebidas gaseosas? Sí, muy Bueno, pues, importante. ¿Se las quito, no se las quito? Las dejamos de consumir, no las... La Coca, doctor, la Coca-Cola. Ya ven que pues la cantidad de sobre todo de azúcar que contiene este tipo de bebidas, pues es muy alta. Sabiendo el gran aporte que recibimos al consumir una bebida de ese tipo, debemos estar atentos a que, si bien es cierto que podemos tomar, pues no debe ser como rutina o como un hábito que consumamos diario refresco, desayuno, comida o cena. Eventualmente, cuando se nos antoje un pasito pequeño, ¿no? de 1 litro, podemos consumirlo. Nuevamente dice el dicho que todo con medida, nada con exceso. Pero pues sí, las bebidas con azúcar, como todo lo que contiene azúcar, desafortunadamente tiene un poder adictivo que nos hace pues, consumir en mayor cantidad este tipo de bebidas. Exacto. Perfecto. No, bueno, pues sí tenemos que tener una dieta balanceada, sobre todo, ¿no? Una dieta balanceada, la higiene que es primordial. Claro. Y pues yo creo que también estarnos cuidando, ¿verdad? Como familia y sobre todo acercarnos a los profesionales de la salud, no estarnos automedicando, ¿no? Es un problema que también tenemos, que nos pasa algo, sentimos algún tipo de malestar estomacal y inmediatamente nos automedicamos. Yo creo que aquí juega un papel muy importante en que nosotros tengamos que acercarnos a los profesionales de la salud. ¿Qué le dice usted, doctor, a la población en este respecto de ir no nada más con el especialista, sino también con el médico de primer contacto, el pediatra? Bueno, pues ese es un comentario muy interesante porque efectivamente a veces se nos olvida cuidarnos. La salud es primordial. Ahora que vivimos la etapa de la pandemia, pues todos queríamos, después de medio año o incluso antes, pues ya queríamos estar nuevamente fuera de la casa, no estar encerrados. Sin embargo, ahí es donde valoramos la salud. Y no solamente tiene que venir una pandemia como para valorar la salud. Tenemos que ser prudentes, lo que ya se comentaba, en nuestra dieta, en nuestros hábitos personales. Tenemos que hacer ejercicio, todos tenemos que hacer ejercicio. Parte de nuestras actividades debemos de colocar hacer ejercicio. Otra cosa importante pues es en el momento adecuado pues conocer cómo estamos en términos generales, y hay desde efectivamente el médico de primer contacto, el médico internista y ya después el especialista, dependiendo de lo que nos encuentren, para cuidar nuestra salud. La salud es un privilegio y hay que cuidarla. Pues Así muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Nahum, por esta charla. La verdad es que se nos van los minutos rapidísimo con con estos temas tan importantes. Doctor Higuera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos cada semana en este programa Círculo Azul, conectarse a nuestro canal de Ixomedical. Tengan ustedes un lindo día y soy Laura Hernández.